Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que las iglesias que estaban en Judea, en Galilea y en Samaria, dice la Escritura, tenían paz por todas estas regiones, dice, y eran edificadas, andando en el temor de Dios, y se acrecentaban, fortalecidas en el Señor. Lo que me ha llamado la atención, hermanos, en este versículo 31 es que las iglesias, el contexto que ya leímos era que Saulo de Tarso se había convertido a Cristo, pero los hermanos de dichas regiones tenían temor porque tenían cierta inseguridad de que realmente Saulo de Tarso se había convertido a Cristo. Pensaban que quizás era un artilugio o una artimaña de Saulo para poder llegar a sus congregaciones y poderlas saquear y poderlas perseguir y maltratar a los hermanos, porque nos dice que ellos, dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba y predicaba. Los que se lo llevaron a Jerusalén, fue a Jerusalén, los hermanos tenían temor, pero llegó Bernabé y le dijo, hermano, no pasa nada, realmente el hermano Saulo, ahora nuestro hermano, ya se convirtió a Cristo. Así que comenzaba a predicar, dice el versículo 29, y hablaba denodadamente, quiere decir con seguridad, en el nombre del Señor, y entraba a las sinagogas, y fuera de estas también hablaba de la palabra del Señor y debatía con los griegos. Dice, pero estos procuraban matarle. Pero cuando supieron los hermanos, que así será verdad. ¿Será verdad que Saulo de Tarso habrá cambiado su vida? Y dice que ellos tenían temor cuando lo supieron. Esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Le dijeron, hermanos, ¿sabes qué? Muchos no creen realmente que tú te hayas convertido, y otros creen que realmente te convertiste y ya nos dejaste de lado y has traicionado tus propias convicciones y querían matar. Así que le dijeron, hermano Saulo, pues ahora, pues vas a pagar las consecuencias de lo que tú hiciste con los hermanos. Te van a perseguir. Así que mejor te recomendamos que te vayas a tu tierra. Y dice la Biblia que cuando los hermanos supieron esto, le llevaron hasta Cesarea, y luego de Cesarea le enviaron al hermano Saulo a Tarso, a su lugar de origen. Y cuando Saulo estuvo allá en Tarso, dice la Biblia que predicó y enseñaba, pero hubo en la región contigua, dice que tanto en Judea, Galilea y Samaria las iglesias tenían paz, es decir, estaban tranquilas. ¿Por qué? Porque Saulo ya no estaba cerca de ellos. Esa inseguridad es normal porque llegaban las noticias de que Saulo era perseguidor de los hermanos y les arrebataba la vida a aquellos que no querían negar su fe. Pero lo que llama la atención es que Dios permitió que de una manera Pablo se capacitara, se trabajara, tuviera la identidad que tiene un cristiano allá en su lugar de origen. Entre tanto, las demás regiones que tenían iglesias ya establecidas, como Judea, Galilea y Samaria, las iglesias en esos lugares crecían, eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, dice, fortalecidas. Cada una de estas iglesias, hermanos, eran fortalecidas y eran equipadas. La palabra que dice edificadas es que eran equipadas en el Señor para poder cumplir con la razón de ser como tal, como una iglesia, como un grupo, como una asamblea local que habían sido llamados afuera del mundo para dedicar su tiempo, su vida y su alma al servicio de Dios. Eran fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo, hermanos, debe de crecer y debe de ser edificada a través del fortalecimiento de los hermanos y de dicha iglesia. La razón por la que cantamos el himno Iglesia de Cristo antes de la predicación fue para preparar nuestro corazón del tema de la predicación de esta tarde. Quiero predicarles acerca de cómo fortalecer mi iglesia. Cómo un cristiano puede y debe fortalecer su propia iglesia para que pueda ser edificada
y para que pueda acrecentarse, no solamente en cantidad, sino en calidad también. Es decir, en espiritualidad. Una iglesia debe ser fortalecida. Es lo que dice este pasaje el hermano Lucas, que fue el escritor de esta carta, porque de hecho fue una carta que escribió Lucas a Teófilo, gracias a Teófilo, para que él supiera acerca no solamente de la vida de Jesús, sino que supiera acerca de la vida del comienzo de la iglesia cristiana. Dice la escritura que las iglesias eran edificadas, se acrecentaban y eran fortalecidas. ¿Cómo puedo fortalecer mi iglesia? Podrá usted pensar. ¿Cómo puedo yo fortalecer mi propia iglesia? Usted y yo pertenecemos a la iglesia de Cristo, es decir, a la familia de Dios, a la familia de la fe. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, en ese momento vino el Espíritu Santo sobre nuestras vidas de una manera permanente, a lo que se le conoce como el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando creímos en Cristo, fuimos introducidos por medio del Espíritu a la iglesia de Cristo, la cual el Señor es el cuerpo y Él es la cabeza de la iglesia. No estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando del cuerpo de Cristo, es decir, de la familia de Dios. Pero cuando usted creyó en Cristo y se bautizó, usted pasó a ser miembro de una iglesia visible, de una iglesia local, de una iglesia ubicada en un punto geográfico, nos enseña la Escritura. Así que usted y yo pertenecemos a esta iglesia. Tenemos un nombre americano, pero somos una iglesia hispana, ¿verdad? Se llama Southgate, pero somos una iglesia cristiana, iglesia bautista o iglesia bíblica, como quiera llamarle, con una identidad, una iglesia bautista. Usted dirá, bueno, pastor, ¿cómo yo puedo fortalecer mi iglesia? Yo le voy a dar algunos versículos y algunas explicaciones en base a la palabra de Dios, cómo usted y yo debemos, no solamente podemos, sino que debemos de fortalecer nuestra propia iglesia. Número 1, sosteniendo la sana doctrina. Si me acompaña a Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42 nos dice la Biblia así, Hechos 2:42. Y perseveraban, acuérdense, quiero recordarles, Hechos 2:42, que para este versículo ya la iglesia primitiva, hermanos, había iniciado con la venida del Espíritu Santo sobre aquellos 120 judíos creyentes que estaban esperando la promesa del Padre. Cristo les dijo, no se vayan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días vendrá el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Así que vino ese domingo, es decir, el día de Pentecostés siempre caía el domingo, de acuerdo a los cálculos judíos, siempre caía el domingo. Ese domingo estaban reunidos los apóstoles y los discípulos y las mujeres creyentes en el Señor, obedientes al precepto de Cristo. No se vayan, esperen la promesa y después les voy a decir qué más deben de hacer. Y vino el Espíritu Santo, vino sobre ellos el Espíritu de Dios, comenzaron a hablar en diferentes dialectos, en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, según judíos prosélitos que habían venido a la fiesta de la Pascua y a la fiesta de Pentecostés. En esos días de lejos habían venido, y cada uno de ellos escucharon el Evangelio, las maravillas de Dios en su propio idioma natal. De manera que muchos de ellos creyeron y otros dijeron, bueno, estos están ebrios porque pues es domingo en la mañana y quieren empezar a tomar. Dijeron, no estamos ebrios. Se levantó Pedro y comenzó a predicar lo que se le conoce como su primer sermón del apóstol Pedro. E hizo invitación, por llamarle de alguna manera, y más de 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, fueron salvos esa mañana. Así que esa fue la membresía, o esa fue la cantidad de personas que en un principio compuso la primera iglesia cristiana, o la iglesia de Cristo, o la iglesia primitiva, si así le quiere llamar. Y pasaron los días, pasaron las semanas y pasaron los meses, y los hermanos no dejaban de congregarse todos los días en el templo, en el pórtico de Salomón, en el atrio del templo, pero también en las casas de los hermanos. Se iba un grupo, allá en la casa de un hermano se iban 300, en la casa de otros se iban 100, en la casa de otros se iban 500, y el que tenía un patio grande se iban hasta 1,000, yo creo. Pero allá se juntaban más de 3,000 hermanos diseminados en diferentes casas de los hermanos. Dice que todos los días no dejaban de reunirse en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los días en las casas de los hermanos comían juntos
con alegría y sencillez de corazón. Nos hace falta mover a la iglesia de la actualidad en esos tiempos. Pero a lo que voy, hermanos, es el versículo 42. Dice que perseveraban los hermanos de la iglesia primitiva en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La enseñanza de Cristo. La doctrina de los apóstoles no era otra cosa extraña, no era otra enseñanza extraña a la de Cristo, era la misma. Cristo los capacitó a ellos y ellos predicaron, ellos enseñaron. Cristo los capacitó aproximadamente 3 años y medio, que fue el periodo de tiempo que abarcó el ministerio del Señor. Y ellos fueron entrenados, capacitados, aprendieron de una manera espiritual, de una manera teórica, de una manera práctica, de la misma manera. Así que ellos comenzaron a enseñar la doctrina que habían aprendido de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, dice la Biblia. Y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en el pan y en las oraciones. Dice que ellos perseveraban en la doctrina. ¿Saben lo que quiere decir la palabra perseverar? Se tradujo perseverar de su idioma original, en el cual Lucas escribió el libro de los Hechos, pero la palabra perseverar quiere decir anhelar o constantemente. Había un anhelo de parte de los primeros cristianos, hermanos, de escuchar la sana doctrina, la predicación. Los apóstoles, hermanos, los 12 apóstoles, incluyendo ya a Matías, en este versículo, en este pasaje, pues fueron los primeros pastores de la iglesia primitiva. Imagínense, hermano, escuchar palabras de Dios directas de Pedro, de Tomás, de Matías, de David, predicar. Yo vi a Cristo, yo vi al Señor, a mí me dijo. Imagínense las predicaciones de Tomás. Y hermanos, crean, no sean incrédulos, deben de creer, porque el Señor Jesús, el Maestro, me tuvo que reprender a mí directamente porque no creía. Imagínense las verdades que pudieron aprender directamente en la primera iglesia a través de las predicaciones de los. Leví pudo verse levantando y dijo, no pongan la mira en las cosas de la tierra, sino en las de arriba. Probablemente Leví pudo haberle dicho, yo tenía mucho dinero, yo era un traicionero, yo era un publicano, un pecador, un despreciado de la sociedad. Pero cuando Cristo vino, Jesús vino y me dijo, sígueme, yo estuve dispuesto a dejar el banquillo de los publicanos y dejé toda esa vida y me dediqué a predicar el evangelio que Jesús me dio. Imagínense qué autoridad. Qué predicaciones tan sencillas, pero tan profundas a la misma vez pudieron haber encontrado y escuchado la iglesia primitiva. Pero ellos fortalecían su iglesia. ¿Sabe cómo, hermanos? Sosteniendo las cosas. Dice que perseveraban, anhelaban la enseñanza o la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo una iglesia puede ser fortalecida sosteniendo la doctrina sana o la doctrina saludable? ¿Cuál es? La que encontramos en la palabra de Dios. Si hay algo fuera de la palabra de Dios, no lo podemos implementar, no lo podemos predicar, no lo podemos enseñar. Si hay doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, eso invalida la palabra de Dios, dice la Escritura. Así que una iglesia será fortalecida cuando sostenga y persevere constantemente y anhele la palabra de Dios, la doctrina sana. Número 1. ¿Cómo fortalecer mi propia iglesia? Participando en la actividad. Participando en la actividad. Dice la Biblia ahí mismo en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, enseñanza, crecimiento espiritual, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y perseveraban, anhelaban también las oraciones o las reuniones, dicho sea de paso, de oración. Así que dice la Biblia que ellos anhelaban, es decir, perseveraban o anhelaban estar juntos, hermanos. La iglesia, hermanos, fue un fenómeno. Fue algo extraordinario. No se conocía antes. En el Antiguo Testamento los profetas profetizaron acerca de la dispensación de la gracia o de la iglesia, pero nunca mencionaron al cuerpo de Cristo, nunca mencionaron a la iglesia. Y cuando llegó este periodo, después de la resurrección del Señor, que se inició la iglesia de Cristo, fue un fenómeno. Cientos y miles fueron convertidos a Cristo. Los hermanos salían a testificar de su fe y llevaban a los pies de Cristo a los mismos sacerdotes judíos de la religión judía.
del judaísmo eran salvos y se añadían fariseos, hermanos, como Saulo de Tarso, eran convertidos a Cristo. Algunos le batallaron porque todavía siguieron siendo legalistas dentro de la congregación. Se convirtieron en judaizantes y fueron los que permitieron a los hermanos gentiles convertidos a Cristo en la región de Galacia y algunos otros más en otros lugares. Pero fue un fenómeno y los hermanos crecieron, venían, eran personas de distintas familias, con una sola cultura probablemente, pero había prosélitos que seguramente se habrán quedado en Jerusalén, que tenían trasfondos diferentes y culturas distintas, pero en Cristo se unificaron. Dice la Escritura que perseveraban en la doctrina, pero también en la comunión unos con otros, partimiento del pan y en las oraciones. Tenían actividades en la iglesia y los hermanos estaban participando en ellas. Versículo 46. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, dice David. Perseverando unánimes cada día en el templo, primero ponían en primer lugar lo espiritual. Luego iban a las casas con los hermanos a partir del pan, es decir, a la cena del Señor o a la mesa del Señor. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero puse aquí, hermanos, participando en la actividad de la iglesia, de la propia iglesia. Ellas eran fortalecidas. ¿Saben que una iglesia crecerá a nivel espiritual no solamente cuando participe de los cultos, tenga predicación, tenga enseñanza, pero también cuando desarrolle una vida social? Dice la Biblia que ellos permanecían, pero perseveraban, unánimes en el templo, pero siguen a las casas de los hermanos. Bueno, ya terminó el culto, hermano Pedro, ¿dónde vamos? Vamos a la casa de fulanito. Y vamos a la nevería, a la Michoacana. Y vamos aquí al parque, y vamos acá, y vamos a la casa del hermano, vamos a orar, vamos a tener una reunión de oración, después comemos. Vamos a la casa de fulanito y ahí cada quien va a celebrar la cena del Señor y cuando terminen, pues entonces ya podrán tener tiempo de comunión, de compañerismo. Había actividad. Tenían tiempo de predicación, tenían tiempo de oración, tenían tiempo de compañerismo, de comunión, tenían tiempo de compartir el Evangelio de Cristo. Era una iglesia, hermano, con vida, tenían actividades, participaban en ello y la iglesia era fortalecida. Porque no solamente a través de lo espiritual una iglesia se fortalece, pero siempre cuando lo espiritual sea en primer lugar, lo segundo entonces viene lo social, es decir, el tener compañerismo y comunión. Cuando una iglesia invierte estos elementos, se vuelve una iglesia social y en segunda instancia, en segundo nivel, pone lo espiritual, entonces la iglesia se convierte en un club. Y el Señor Jesucristo vino a fundar una iglesia, la iglesia, un club. Cristo expresó y les dijo, dice que las puertas del Hades no prevalecerían. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo vino a edificar, a establecer una iglesia, no un grupo social. Yo he conocido iglesias, hermanos, donde en actividades ponen en el pasillo del medio, ponen mesas, las mesas donde comen los hermanos. Levantan las mesas, ponen un pasillo así en la orilla y pasan muchachas con ropa provocativa y se pasan en el medio haciendo una pasarela de moda donde se predica la palabra de Dios. No se puede jugar con las cosas. No se puede. La iglesia se puede convertir en un club social cuando se dejan lo primero en segundo lugar y se pone en primero. Una iglesia siempre debe de preocuparse por crecer espiritualmente, pero también tener una vida social, tener actividades, tener reuniones, es decir, tener actividades de esparcimiento, como nos hemos ido un día de campo allá en la casa del hermano Denis y tu esposa, recuerdan, para celebrar el Día del Niño, que más bien fue un pretexto el Día del Niño para reunirnos. Cuando tenemos tiempo de oración o de testimonios para escuchar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que Dios está llevando a cabo en la vida del hermano, de la hermana, qué es lo que Dios está, cómo Dios nos trajo a los hermanos cuando fueron de vacaciones, pues anhelamos que venga el tiempo de los testimonios y acciones de gracias. O podemos llamarnos y decir, hermano, estoy haciendo aquí
compré una sandía, compré un melón y tenemos aquí, vengan a dar la vuelta y pasamos los hermanos. Imagínense, hermano, ahorita se puede que lo hagamos, pero si hubiéramos estado en la iglesia primitiva, podríamos convertir, hermanos, los que iban a llegar. Imagínense. Pero ¿cómo una iglesia se fortalece sosteniendo la doctrina sana? Número uno. Número dos, participando en actividad. Una iglesia tiene actividades como como nuestra propia iglesia. Tratamos de tener actividades para que usted se involucre, para que nuestra iglesia sea fortalecida. Pero también, hermanos, no solamente participando en actividad, sino orando por espiritualidad. En Hechos capítulo 2, 42, ahí tenemos este mismo pasaje. Dice la Biblia que ellos perseveraban, anhelaban escuchar la predicación, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, vida social, pero también el partimiento del pan y las oraciones. La iglesia primitiva, queridos hermanos, no dejaba de orar. Todos los días oraba. Por esto y por aquello, y por esto, por enfermedad y por salud, por trabajo y por desempleo, por descanso y por vacaciones y por trabajo, por lo que sea. Dice la Biblia, oraban, anhelaban las reuniones de oración. Y de esa manera la iglesia, hermanos, era fortalecida. Nunca deje de orar. Nunca deje de orar. Todavía no hemos tenido la oportunidad, pero quiero pedirle al pastor Franz, nos dé la oportunidad de venir los martes probablemente aquí al templo para tener una reunión de oración exclusiva, nada más, pura oración. Y si nos dan luz verde, pues adelante. Porque tenemos muy poco tiempo de oración, los jueves en la tarde, no alcanza mucho tiempo para el estudio bíblico y ya vamos saliendo un poco después de las 8:30, pero probablemente y seguramente Dios nos permita tener un tiempo de oración exclusivo, aunque sea para empezar una sola vez al mes. En una iglesia donde estuvimos, les dije a los hermanos que ellos nada más iban el domingo en la mañana, el domingo en la mañana, y luego acababa el culto, se acababan a comer, luego terminaban a las 2:30, 3 ya estaban desocupados, ya no regresaban a la iglesia hasta el miércoles. Y terminaban y se iban volando, no había comunión, ni había actividad. Les presenté un plan de trabajo y dije, hermanos, así vamos a trabajar correctamente. ¿Les gusta? Bueno, si no les gusta, bueno también. Los que quieran venir, los que no quieran venir, bueno, los que quieran venir serán necesitados. Y vamos a tener reunión de varones los lunes y el estudio bíblico los miércoles y vamos a tener diferentes reuniones de jóvenes o de damas o de varones los viernes. Y el sábado por la mañana vamos a evangelizar y los varones vamos a venir a orar a las 6:30 de la mañana aquí en el templo, de 6:30 a 7:30. Y al final de mes vamos a tener una velada de oración, o media velada de oración, de las 8 de la noche a 11:30 de la noche, 4 horas orando, no nada. Ay, pastor, dijo una hermana, ¿cuántas actividades? Que mejor ya no voy a venir. Dijo la hermana. Lo siento. ¿No quieres crecer en la fe? Pero te vamos a estar orando. Pero nos dimos cuenta, hermano, que nos hacía falta más oración. Los varones llegaban a las 6:30, los hermanos, unos llegaban casi a las 6:30, acababan con los ojos hinchados, porque se les olvidaba la oración. Pero llegaban, porque no estaban acostumbrados. Si no lo voy a entender, hermano. Pero una iglesia es fortalecida cuando tiene tiempo para orar, cuando aparta tiempo para orar. Una iglesia se fortalece participando en la actividad, orando por espiritualidad. Número siguiente, guardando la unidad también. Una iglesia crece cuando aprende a vivir en unidad en Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos 15:5 dice lo siguiente, me quedan 10 minutos y voy a tratar de avanzar más rápido. Romanos 15:5 dice la Biblia, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Segunda a los Corintios 13:11, segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 11, la escritura dice así, segunda a los Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, dijo Pablo a los Corintios, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados. Luego digo, sé de un mismo, ¿qué cosa? Sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Cómo una iglesia será fortalecida, hermanos? Cuando participa en la actividad, cuando ora por espiritualidad
pero también cuando guardan la unidad, ser de un mismo sentido. Es difícil poder hacer, hermano, ser de un mismo sentido. ¿Verdad que sí? Porque tenemos culturas distintas, porque tenemos tradiciones diferentes, porque venimos de familias distintas, porque hemos sido criados o malcriados de diferentes maneras. Una hermana me dijo, pastor, edúquenos, porque somos muy malcriados. Pues que me lo piden, yo les voy a predicar para que ustedes se eduquen en la palabra de Dios. Algunos más de sus cuentos, pues. ¿Sabe cómo una iglesia es fortalecida, hermano, cuando guarda la unidad, cuando persevera en la unidad? Mira, hermano, no quiero que confunda. Mira, una cosa es ser unido y otra cosa es ser chismoso. ¿Ok? Hay una línea casi invisible para cruzar una a la otra, ¿verdad? El hecho de que haya unidad implica de que quizás voy a saber mucho de la vida de otro hermano, o de un hermano, de la familia, pero cuando ya conozco yo algo de la familia y yo hablo con alguien más, de fulanito, de sutanito, de alguien más, ya no es unidad, eso ya es chisme. Así que tengan cuidado, querido hermano, de guardar la unidad, pero no guarde el chismarrajo, si me permite la expresión. La iglesia no debe ser un punto de chisme. Voy a hablar de hermana. A ver, hermana, ¿qué pasó ayer? Dígame, porque no quiere la iglesia. ¿Qué dijo la hermana? Hombre, estábamos esperando. Un día encontré en la iglesia, ¿no? Y encontré iglesia. Llegaron unas hermanas, allá en el fondo de la cocina. 3 hermanos que no dejaban de ir a la iglesia. Y no se dio cuenta que yo estaba estudiando ahí en la oficina. Entonces yo pasé y escuché una voz y dije, a ver quiénes están ahí. Me fui acercando sigilosamente, porque oía voces, estaban hablando las hermanas. Se estaban comiendo a la hermana, hay una caníbala, la estaban. Y él decía, hombre, pero es que a mí también me dice hermana, pero ¿por qué es así? ¿Por qué debe ser? ¿Por qué? Así no debería de ser, decía la hermana. Pero es que así es, porque tú no sabes lo que hizo el marido y quería ser. Llegué yo y les digo, como les dijo Jesús a los discípulos de los hermanos, que es una estática que me dice, hermano, que se cae en la boca cuando ven al pastor. Pero él cayó en la boca porque sabía que el Señor estaba. Después les dije a los hermanos, no confundan unidad con chiste. Una iglesia será fortalecida, hermanos, cuando se mantenga en un mismo sentir, cuando guarde la unidad, cuando digamos, Cristo nos ha unido, somos salvos por la sangre de Cristo, limpiados por la sangre de Cristo, nos ha unido la fe en el Señor, y aquí estamos, tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes criterios, diferentes opiniones, pero eso no nos debe de separar, queridos hermanos. Eso no nos debe de desunir, al contrario, debemos de mantener la unidad. Un hermano dijo, pastor, estamos en una sesión, estas benditas sesiones de negocios son más problemas que ayuda. Para todo quería tener una sesión de negocios, los hermanos, que esto, que fíjense. Yo termino el culto, yo tengo hambre, ¿cómo estar 2 horas en una sesión de negocios esperando que le ocurra una idea y que el otro la pruebe y lo secunde y vamos a ver quién anotó? No era necesario, sí era necesario. Sí, estábamos viendo, no sé qué cosa, muy sencillo, muy sonso, me permite la expresión. Él está discutiendo, no sé nada. Que de qué color le van a poner el tubo si va a ser de 5 pulgadas o de 6 pulgadas, el tubo que se va a cambiar, y que si es blanco o que es PVC o que sea negro, y quién lo va a poner, y que pega mi hermano, no me pregunten a mí, se que preguntarle al plomero. Yo soy el pastor de la iglesia, no soy el plomero. Vamos a contratar una empresa que ustedes están deliberando a quién van a contratar. Yo los voy a esperar aquí, yo no les voy a decir cómo van a hacer el trabajo con ellos. Un hermano me dice, pastor, cuando venga, fíjese a ver qué progreso va a tener el tubo y que no sé qué, hermano, pues venga usted a hacerlo. Yo no le voy a decir al experto que tiene licencia de parte del gobierno,
cómo haga su trabajo ni qué material va a ocupar. Le vamos a pagar por hacerlo. Él sabe hacer tu trabajo. No voy a abrirle la puerta, le voy a decir para hacer problema. Pero si usted quiere venir a venga, no, una cosa es hablar, otra cosa es hacer. Y no, pastor, pues no, me está ofendiendo porque está hablando, no te debe de ofender. A veces nos hacemos los sentidos cuando cosas que suceden, nos decimos, mira hermano, hay que madurar en la vida cristiana. Si alguien le dice algo ofensivo, piense, ay, se equivocó la hermana, se equivocó el hermano, no me quiso decir eso, yo sigo adelante, yo la iglesia sigue también, sí. Claro que venimos a la iglesia y participamos, socializamos con los hermanos, pero no se haga el sentido, hermano, no se haga el sentido, hermano. No debemos de ser así, ya debemos, la iglesia tiene 10 años, 9 años, 10 años, algo así. Ya debimos de haber crecido espiritualmente y ya no debemos de fijarnos en esas pequeñas. La palabra, Pablo le escribió a los hermanos de las iglesias de Roma y a la iglesia de Corinto, hermanos, ustedes el mismo sentido. Si uno no está de acuerdo, no tiene el mismo criterio, la misma opinión, pues no importa, no pasa nada. Hay muchas cosas mucho más importantes que estar discutiendo por de qué color se va a pintar el piso, o de qué color se va a forrar la banca, o de dónde vamos a comprar las Biblias, hay muchas cosas mucho más importantes. Una iglesia será fortalecida, queridos hermanos, cuando viva y guarde la unidad, cuando ore por espiritualidad, cuando participe en la actividad, cuando dice la palabra también, cuando destruya, o más bien, cuando vive en unidad. Cuando vive en actividad, espiritualidad, unidad, pero también cuando proceda en humildad. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 13, o 3, Filipenses 2, 3. Filipenses 2, 3 dice en la Biblia, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a quién, a él mismo. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Hermanos filipenses, no se crean mucho cuando estén con los demás hermanos compartiendo, socializando. Más bien, considera a los demás como si ellos fueran superiores a ti, aunque no lo sean. Quizás aunque tú tengas mayor conocimiento, mayor instrucción, mayor capacidad, incluso hasta mayor educación, pero no te creas que tú eres más que los demás. Considérate como menor a los demás, para que entonces puedas proceder con humildad. Tenemos que una iglesia será fortalecida, hermanos, cuando proceda todos los días con humildad, con un corazón sencillo, con un corazón humilde. Humildad no quiere decir sin recursos, sino lo contrario a obstinación, lo contrario a soberbia. Bien. Como una iglesia, ¿cómo puedo colaborar para que mi iglesia se fortalezca? Pues entendiendo, hermanos, la diversidad. Entendiendo la diversidad. Romanos 12:4. Romanos capítulo 12, versículo 4. Voy a terminar y en la noche voy a terminar la predicación. Voy a terminar aquí, todavía me quedan varios puntos. Pero en el culto de la noche voy a terminar la predicación. ¿Cómo puedo colaborar? ¿Qué puedo yo aportar para que mi iglesia se fortalezca? Pues entendiendo la diversidad. Todos terminan con bondad para que sea fácil de recordar. Entendiendo la diversidad. Romanos 12:4. Termino con este punto y acabamos nuestro culto. Dice la Biblia así, Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Dice la Biblia, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así también nosotros, dijo Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Somos muchos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué implica ser muchos, hermanos? Es diferente. ¿Verdad que sí? Somos distintos. Así que yo les he puesto aquí, hermanos, que una iglesia será fortalecida y acrecentada y edificada cuando esa iglesia entienda que hay diversidad en la congregación. Es decir, de que somos diferentes y tenemos que aprender a conciliar. Ahora, aquí en la congregación hay personas de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, hay mexicanos,
y ahí no te pecado. Alguien puede decir, no, pastor, vamos a celebrar esto, pero yo quiero tacos. Ya dije, pero no, pastor, ¿qué tacos? Esos son de ponen mucho chile. Vamos a para ti. No. Mejor vamos a traer pupusa. Y ahí nos las vamos a llevar. No nos vamos a poner de acuerdo si ya estamos discutiendo, no se tiene un negocio, ¿verdad? Tradicionalmente. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que hay una diversidad. Hay gente de diferentes edades, ¿no es cierto? Yo no sé si les platicaba ya, teníamos una hermana en una iglesia, teníamos una hermana muy mayor de edad, no escuchaba, tenía sordera por causa de enfermedad. Pero íbamos a recogerla en las mañanas, a la hermana, a su casa, mi esposa y yo, un pueblo muy pequeño, en 10 minutos íbamos y regresamos. Pero terminaba el culto del domingo y la hermana quería que cuando yo dijera amén, yo le tuviera el carro para llevar. Entonces, la hermana se molestaba. La hermana, espérenme 5 minutos, déjame saludar a los hermanos, despedir a los hermanos. También los hermanos se acercaban, preguntaban, querían hablar, querían pedir oración o consejo. Hermana, espérenme tantito, espérenme. Y la hermana, un día le dije, hermana, se me ocurrió decir, hermana, ahorita voy, subas al carro si gusta, ahorita lo que mi esposa termina de entrar allá en el cuarto de niños y yo cago aquí con nuestros hermanos, espérame en el carro. Y se subió la hermana, no se me olvidó, casi le mandaba la llave de la hermana. La hermana estaba más acalorada y no sé si era por el calor que hacía, o era por la hermana. Mi hermana, disculpe, hermana, ya la voy a llevar, pero ya voy, déjame decirle a la gente. Mi hermana, la hermana María, no, pastor, para que me deje esperar. ¿Para qué voy? Yo, no, hermana, voy a decir mis cosas que vengan conmigo. Ya, si quiere ir, bueno, si no, pues ya le dije. Y si puede. Después, al siguiente domingo, la hermana se olvidó. Y ya fue la hermana otra vez. Estaba la hermana, voy, dos minutos. Por lo menos pensé, la hermana iba pasando la y ya frente a la y le dije a mi esposa, descansa la hermana, ya se fue. No le vaya a pasar a alguien, al rato vengan los hijos, nos van a necesitar. Los hijos no iban a la iglesia. Era no, ahora dueño de un hotel y otro era total que la hermana después me dijo, pastor, ya no voy a la iglesia, dice, porque nadie me quiere llevar cuando yo quiera irme. Y sabe que se iba a su casa con la mano, se iba, ¿no? Llegaba a su casa y estaba en celular. Y uno pensaba, bueno, pues que tanta prisa iba a llegar visitas, no, que llegaba a la mitad. Está en su derecho, no hay ningún problema. Yo estaba orando, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dime si estoy mal o ¿qué debo de hacer? Le dije a mi hermano que la llevara y sí, la más terminada, sí, la regresar. Se acabó el problema. Pero yo entendí, hermano, que debemos de tener cierta tolerancia en la iglesia con la gente. Porque hay una diversidad. Ahora, no estoy diciendo que hay que ser tolerante en el sentido de alcahuetear, si me permite el término, o de permitir ciertas cosas que no son válidas, son pecaminosas. No me estoy refiriendo a eso, debemos de entender. Debemos de entender. Un día estaba dirigiendo a un hermano el culto, le dije, hermano, me ayuda a dirigir al círculo, ¿no? Hermano, casi 2 metros, ya grande de edad, está entrando a un periodo de tiempo muy difícil en una enfermedad que le da. Hermano, muy juguetón y todo eso, pero cuando quiera muy serio. Estaba yo dando los avisos y el hermano estaba sentado en una banquita que teníamos una ventana y había un aparato de aire acondicionado que estaba más viejo que el carro que tenía mi papá cuando era. Y el aire lo prendíamos, hacía mucho calor y hacía un parecía mandrake. Ya teníamos otro de Dios para allá. Entonces dije, hermano, cuando vaya a empezar la predicación, vamos a apagar ese aparato. Todavía estaban los anuncios, todavía teníamos que cantar los signos y otra cosa teníamos que acabar el mensaje. Cuando empecemos la predicación, digo, los que pasen y pueden apagar el aparato para que podamos estar más tiempo.
Y ya me agaché y empezó a explicar, y en eso se levantó el hermano. Y se paró en una banca que estaba ahí en casa, andaba cayendo la mano. Y apagó la mano. Le dije, no, hermano, todavía no. Digo, cuando esté en la predicación, no. Digo, no, hermano, todavía no lo pagues. Digo, préndelo otra vez. Digo, no, que ya pase a predicar, lo prende. Oh, sí, sí. Y se va por el mano. Muy sonreír, dice el Señor. Todo el mundo vio. Ya no le dije nada. No le iba a ridiculizar allí enfrente. Los hermanos ya estaban viendo que precisamente. La esposa le puso una reunión. No entendió el hermano. No entendió quizás cuando otra cosa. Hay que ser tolerantes. Sí me estoy dando a entender. En algunas situaciones hay que entender que hay diversidad. Hay hermanos que pueden entender a la primera y otros tardan un poquito más en entender. Hay hermanos que pueden madurar un poco más rápido que otros. Hay hermanos que pueden trabajar en la obra del Señor mucho con más facilidad que otros hermanos. Hay que entender que en una congregación grande o pequeña, hermanos, habrá una diversidad de pensamientos, de criterios que debemos de tratar de conciliar para poder llevarlos bien. No estoy diciendo, hermanos, que usted diga que voy a salir con la mía y entiéndame, porque ya el pastor dijo que hay una diversidad en la iglesia y tenemos que ser tolerantes. No me voy a salir con eso. Por favor. Hay que entenderlo. Hay que entendernos. Hay que entender si hay una hermana que está parada allí en la entrada y no puede caminar, quizás se le atoró el vestido en el tacón y ahí está parada y alguien más, apúrese, hermano, apúrese, porque hay que estar considerando. Si un hermano no puede hablar bien por alguna razón, hay que ser considerado. Si un niño no puede hacer lo que se le pide, pues hay que entender, comprender. Hermanos, que habemos de todo en una iglesia y que no todos piensan igual que uno. Pero estoy hablando que la manera en que la iglesia debe de ser gobernada, administrada y movida para hacer la obra del Señor es una y lo dice la palabra. Pero entender, hermanos, que somos distintos, tenemos temperamentos distintos, carácter diferente. Hay hermanos que se sienten mal cuando uno no los saluda de mano y hay otros hermanos que menos les saludan a uno mejor, porque más o menos para el COVID. Dicen ellos, no quiero picover, no me saluden de mano. ¿Sí me doy a entender? Eso es entendido. No saludamos, no pasa nada, ya te pase todo esto. Hermanos, una hermana se sintió mal, no, aquí, lo saludé y después no viene a la hermana. Y la hermana, la toqueta está en Borgoña, pues hermana. Tuve que ir a disculpar, hermano, discúlpeme lo que pasa, pues que mire, ya ven todas las discusiones que tenemos, de cuidarse, están viendo, ¿no? No, me lavo las manos, ya me acostumbré, nomás veo que me la pongo, no es precisamente porque le saludé a usted. Ay, pastor, pues es que yo me sentí mal, pues no, usted sabe que no, ya la saludo y no me lavo las manos. Y era lo que hacían, a saludar yo no me lavaba las manos, porque la saludaba, mira, para ahí, volteaba a ver las manos, hermano. ¿Qué hace uno? Pues ninguno. No pasa nada más que me enfermo y es todo, ¿verdad? Pero si te infectada las manos, no debería ir a la iglesia, yo pensaba, ¿no? Así que te está ahí porque no te infectas. Entonces hay que entender, hermanos, que habemos de todo en una congregación, grande o pequeña sea la congregación, pero si queremos crecer y fortalecer nuestra vida espiritual como congregación, como iglesia, debemos de sostener la sana doctrina, participar en la actividad, orar por espiritualidad, guardar la unidad, proceder con humildad y también entender la diversidad. Vamos a ver cuántos puntos de la tarde, ¿no? Para poder cerrar y entender bien lo que Dios quiere para nosotros. Yo espero haber dado a entender, hermano, el corazón con el cual quise predicar. Hay que entender. No estamos aquí para juzgar, ni criticar, ni burlarme de nadie. Sencillamente la palabra de Dios. Hay que aprender. Necesitamos crecer como bueno, crecer. Y eso implica, pues, sacrificio, esperar, aprender, soportar,
dice la Biblia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Muchos principios bíblicos que tenemos que hacer.